Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión del día de hoy. Eh, Hoy vamos a continuar con la unidad número 3, que habla de fórmulas, funciones y validación de datos. Entonces, tener presente que ya estamos, digamos, para finalizar este recorderis de la unidad número 3. En el caso del día de hoy, eh, vamos a hablar un poquito sobre la función buscar B, que es una función que se utiliza para buscar información y de un condicional que es el sí o la palabra sí que se llama condicional o es una función que se llama condicional también. Entonces esos dos pues son bastante importantes para emplearlos dentro de las funciones y fórmulas que de pronto se pueden encontrar a la hora de trabajar con Excel. Voy a colocar aquí una hojita de ejercicios y les voy a mostrar aquí primero sobre la fórmula buscar B. Esta fórmula buscar B tienen que tener en cuenta que para las versiones de Excel que ustedes manejen, hay una variación en una versión que es la Excel 2010, ¿sí? Y en esa versión 2010 la palabra buscar B no existe. Entonces la cambiaron por una que se llama consulta B. Si van a buscar la palabra buscar B, pues en esa versión sí no les va a aparecer. Entonces, cuando se enfrenten con esa versión, cuando la vean, cuando la estén manejando, recuerden que esa palabra cambia. ¿Listo? Esa es la única versión donde la palabra cambia. En el caso de utilizar esa palabra, pues lo que va a hacer es ayudarme a buscar datos. Entonces, esos datos que yo voy a buscar, los voy a hacer en una matriz. La palabra matriz, por lo general, se refiere a información. Entonces, por ejemplo, aquí abajito donde tengo información, ¿sí? Con estos encabezados eh, de color rojo y estos nombres azules, toda esa información es una matriz, ¿sí? O la consideran como una matriz. También, pues para nosotros es un rango. Recuerdan cuando habíamos hablado de los rangos el día de ayer, que una de las cosas que podemos seleccionar de los rangos o indicar de los rangos es eh, la primera celda y la última celda separados por dos puntos. Entonces, eso ya es una indicación de un rango, ¿sí? Pero pues también a veces lo van a mencionar como una matriz, ¿sí? Donde uno pues va a buscar información. En el caso de esta matriz, la matriz empieza en donde está el título de cédulas, en la E12, ¿sí? Y termina en la parte inferior donde dice G21, donde está el apellido Farfán. Entonces, todo ese espacio, ¿sí? Si le coloco E12, dos puntos, G21, pues ya me estoy refiriendo a todo el rango, ¿sí? O a toda la matriz completa. Entonces tengan presente pues que esa matriz eh, también la podemos llamar de esa forma, como si fuera un rango, ¿sí? Bastante grandecito, pero la podemos llamar o la podemos reutilizar así. Entonces la búsqueda se va a realizar a través de ese rango, de esa matriz, ¿sí? Pero tengo que tener en cuenta qué es lo que voy a buscar. Entonces por aquí a un ladito, donde está ese cuadrito azul, vamos a suponer que ahí vamos a colocar la fórmula de búsqueda, ¿sí? Y ahí efectivamente pues tengo que escribir qué es lo que estoy buscando, ¿sí? En la fórmula es donde voy a escribir qué es lo que está buscando. Cuando ya termine la fórmula y presione Enter, ahí es lo que en ese espacio es donde me va a aparecer lo que estaba buscando, ¿sí? Entonces ahí en ese mismo cuadrito donde está la fórmula, recuerden que aparece el resultado. ¿Cómo hace la búsqueda buscar B? ¿O cómo funciona? Y ya ahorita hacemos un ejercicio. Él va a tener en cuenta principalmente la columna que está al lado izquierdo. ¿Listo? Entonces dentro de todo el rango que es este cuadrito como verde, casi todo, pongámoslo todo verde. Digamos que esa es la matriz, por acá arriba están los encabezados. Él va a empezar a buscar sobre la columna izquierda. ¿Listo? Entonces siempre va a empezar por la columna izquierda.
Entonces, característica, pues búsqueda por la columna izquierda, ¿sí? La búsqueda la va a empezar a realizar de arriba hacia abajo, o sea, va a empezar desde la parte superior y va a empezar a buscar, ¿no? Entonces empiezas en la parte superior y él empieza a buscar celda por celda, a ver qué es lo que está buscando sobre esa columna, y cuando lo encuentre, entonces me va a poder traer la información que yo necesite. Por ejemplo, la información de la columna siguiente, ¿sí? O la de cualquiera de las columnas que estén siguientes dentro del rango que nosotros seleccionemos. Bien, entonces ojo con eso porque eso hace que esta columna pues sea muy importante. Esa columna tiene que ser única, ¿sí? No se puede repetir los datos. Bien, aquí no hay, no, en esta columna es la única que no se pueden repetir datos. Por ejemplo, si nosotros utilizáramos la columna de nombres, digamos que esta es la columna de nombres y esta la de apellidos, recuerden que un nombre pues lo puede tener muchas personas, ¿sí? De pronto, inclusive la combinación de dos nombres, eh, pues también lo pueden tener varias personas. Así que esa combinación de nombres, eh, pues no nos serviría porque se repiten, ¿sí? Hay muchas personas que se llaman de la misma forma, entonces, pues no nos serviría como dato único. ¿Bien? Lo mismo pasa con los apellidos. Los apellidos también se pueden repetir, entonces tampoco esa columna nos serviría. Entonces, cualquiera de estas columnas como nombres y apellidos que tengan datos repetidos, pues no nos sirve para hacer la búsqueda. ¿Bien? Eso es una característica de esta forma. Lo que sí nos sirve son cosas que son únicas. Por ejemplo, la cédula de una persona o el documento de identidad de una persona, pues no es el mismo que el de otra persona, todos son diferentes. Entonces, ese dato sí nos serviría para hacer una búsqueda, ¿bien? Basado pues en esa columna de la izquierda. Si usted mueve esta columna y se pone a buscar en otra columna, pues la función no va a hacer lo que usted quiere, y ahí es donde vamos pues a variar un poquito, ¿listo? Entonces no se les olvide que la columna tiene que ser la izquierda. Bien, ahora sí hablemos de nuevo de la matriz. La matriz que tengo acá pues es información, voy a colocarla aquí de un solo color. ¿Sí? Los encabezados están en la parte superior de un color rojo y abajo está la información, entonces está de color azul. Cuando yo selecciono todos estos datos, que es la matriz, por lo general eh, lo puedo hacer con un valor, con un rango, ¿listo? Entonces en este caso yo le puedo llamar, por ejemplo, E12 y G21. Y esa es una forma de hacerlo, no hay ningún problema. Sin embargo, a ese mismo espacio, ¿sí? Para no escribir la primera celda y la última con dos puntos, ¿sí? También le puedo colocar un nombre. ¿Sí? ¿Dónde se colocan los nombres de estos rangos? ¿Sí? Es más fácil llamar las cosas por nombres, por ejemplo. Aquí le podemos colocar un nombre que se llame empleados, si estos fueran los empleados. ¿Dónde se colocan los nombres? Aquí en la parte superior izquierda, donde estoy seleccionando ese nombrecito que se llama empleados. Ahí es donde uno coloca los nombres. Bien. Digamos que aquí ya lo tenía creado. Voy a mostrarles dónde se elimina, por si de pronto tienen problemas con esos nombres que ustedes creen. Eso se hace aquí en la parte superior donde dice fórmulas, ¿sí? Administrador de nombres. Y miren que ahí hay tres nombres y uno de ellos es empleados. Entonces voy a eliminar ese nombre para que vean también cómo se crea. Voy a eliminarlo y aceptar. Entonces ese nombre ya lo eliminamos. Ahora, ¿cómo se crea? Selecciono el rango, todo el rango de la información. Voy al cuadro de nombres, donde en este momento dice E12, y le pongo el nombre. Entonces lo voy a llamar empleados. ¿Listo? Y presiono la tecla Enter. Entonces, ese rango lo acabo de llamar empleados. Cada vez que yo eh, seleccione los datos, miren que el nombre cambia automáticamente, y ya pues a partir del momento lo puedo llamar empleados. Entonces ya no hay necesidad de utilizar el rango E12 hasta G21. Ahora puedo utilizar el nombre empleados para hacer mis fórmulas de búsqueda. Bien. Ese es el nombre que uno le puede dar a un rango.
Recuerden que esto termina siendo un rango, o esto es una matriz, ¿sí? O es una tabla de información si lo quiere ver así. Y pues esas se les puede colocar nombre para referirnos a ellas pues de forma más fácil. Eso sí, no repita los nombres. No vaya a colocarle el mismo nombre a todo porque pues ahí va a empezar a tener problemas en referenciar las cosas. O colocarle algo que sea, por ejemplo, un 1. ¿Sí? Eso no ayuda tampoco. Colóquele un nombrecito que sea eh, pues referente a esa información que tiene. Entonces, eso es el nombre que uno puede colocar a los rangos. Ahora sí, vamos a hacer la fórmula buscar B. ¿Listo? Entonces, aquí arriba, donde está este título que dice cédula que busco, me voy a referir a la información que estoy buscando. ¿Listo? Entonces, por aquí voy a colocar, en esta celda azul, voy a colocar lo que yo estoy buscando. Supongamos que son números de cédula, aunque yo lo tengo solo de 2 dígitos, pero pues digamos que esos son números de cédula y voy a colocar un número que yo busque. Entonces aquí digamos que coloco, no sé, el 50. ¿Listo? Ese es el número que yo voy a buscar. Para eso necesito pues que me traiga algo que funcione. ¿Listos? La fórmula de búsqueda, entonces, o el resultado de la, forma de la fórmula de búsqueda va a ser que si yo encuentro ese 50, que en este caso es este, ¿sí? Le voy a decir que me traiga o que me escriba lo que está en la columna siguiente, por ejemplo, en nombres. ¿Listo? Y en otra fórmula voy a hacer que me traiga los apellidos. Entonces, esos dos datos, que son los nombres y los apellidos, cuando encuentre el número 50, pues voy a hacer que me los traiga, ¿sí? Que me los escriba donde estoy creando la fórmula. Aquí en nombre y resultado, donde aparece en la parte inferior, hay una celda verde y ahí voy a escribir la fórmula. ¿Listo? Entonces voy a escribir igual, en este caso función, se llama buscar B. No es la única, mire que aquí también hay una que dice buscar X, buscar H, buscar solito, pero aquí también hay una que se llama buscar B, que es la que vamos a utilizar más comúnmente. Entonces empieza buscar B y abre paréntesis. Eso es como empiezan todas las funciones. Me dice, si ustedes ven aquí en la parte inferior, ahí me dice valor buscado. Entonces, qué es lo que estoy buscando inicialmente? Estoy buscando, pues, donde escribí aquí este 50. Eso es lo que estoy buscando. ¿Sí? La celda J14. En este caso es donde escribí el 50. Eso es lo que yo estoy buscando. Ahora me pregunta, ¿cuál es la matriz? ¿Sí? O la tabla, o el rango que usted nombró. ¿Sí? Ahí me está preguntando cuál es. Por ejemplo, yo le puedo escribir cualquiera de los dos casos. El rango, que es E12 a G21, o le puedo escribir el nombre. Entonces voy a aprovechar y le voy a escribir el rango para que vean que funciona con el rango. Voy a escribir E12, dos puntos, G21. ¿Listo? Entonces mire que se colocó de color rojo y alrededor de la tabla o del rango o de la matriz, pues ahí le colocó un marco de color rojo. ¿Listo? Entonces ahí ya sabe dónde va a buscar. ¿Listo? Lo siguiente es que me dice cuál es el indicador de columnas. En este caso se refiere a cuál columna es la que voy a traer o qué información de qué columna voy a utilizar. Y en este caso, si cuenta cédulas como columna, sería la 1 y nombres sería la 2. ¿Sí? Apellidos sería la 3. Entonces voy a traer los nombres. Necesito la columna 2 y por eso coloco el número 2, que es el indicador de columna o el número de la columna. Punto y coma. Y aquí hay una ayuda que nos dice que nos da dos palabras, verdadero o falso. ¿Sí? Verdadero o falso son dos palabritas que nos hablan sobre falso. Es una coincidencia exacta y es casi siempre la palabra que nosotros utilizamos. Porque realmente yo lo que estoy buscando es este número exacto. ¿Sí? Ese número 50 que escribí en la parte superior es el número que estoy buscando. No necesito algo parecido, no necesito algo similar, necesito exactamente el 50 que aparece en la parte superior. Entonces, por eso le escribo la palabra falso, ¿bien? Para que lo tengan presente. Y cierro paréntesis.
Entonces, esa que aparece ahí es la fórmula de buscar B o buscar V, como la quieran nombrar, eh, y cómo se escribe. ¿Listo? Por aquí les voy a colocar una anotación. Mira, aquí está la fórmula. Buscar B. Lo que yo busco es lo siguiente. En este caso yo lo coloqué en la celda J14. ¿Sí? El rango. El rango es toda la tabla que aparece aquí. Toda esta tablita que aparece aquí. 2 significa que esto es la columna. En este caso la columna de nombres. Esta es la número 2. ¿Sí? Esta es la 2. Y falso, ¿sí? Es la coincidencia exacta. ¿Listo? Entonces, exactamente es lo que estoy buscando. Tiene que ser ese 50 exacto. No me busque algo parecido, no me busque 50.3, ¿sí? Sino búsqueme 50. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hace esta fórmula o cómo funciona esta fórmula. Voy a presionar Enter y miren que ahí me trajo eh, el nombre Ángel. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. Ahí me apareció Ángel. Y ahora, ¿cómo voy a hacer buscar B para el apellido? Voy a escribir lo mismo. Buscar V. ¿Sí? El valor buscado, recuerden que está en la celda azulita en J14. ¿Sí? Aquí la matriz o tabla pues tiene un rango, pero ahora voy a cambiar al nombre que se llama empleados. ¿Sí? Y cuando empiezo a escribir, miren que ahí aparece empleados. Entonces lo puedo seleccionar de una vez con doble clic. El indicador de columnas ahora ya no es 2. ¿Sí? La columna 2 era nombres, ahora necesito apellidos. O sea que voy a colocar el 3. Punto y coma. Y coincidencia exacta es falso. Cierro paréntesis y enter. Entonces miren que ahí ya me trajo el apellido. Apellido y nombre aparecen ahí en las dos fórmulas de color verde. Si yo cambio el número, por ejemplo, por 22, ya cambian los nombres. Mire que ahí apareció Rocío y Martínez. ¿Listo? Entonces esa es una de las formas también de utilizar eso. Pues es de acuerdo a la celda que usted cambie. En este caso, por ejemplo, 68. Ahí cambio a Pablo Suárez. Entonces, esa es la forma de utilizar ese buscar B, pues bastante fácil. ¿Qué pasaría si de pronto hay un dato repetido? Entonces voy a colocar aquí, ahora que estamos en este señor Pablo Suárez, voy a suponer que de pronto me llegué a equivocar y a una persona que está por aquí le coloqué la misma cédula. ¿Listo? Voy a borrar primero la de acá. Y a otra persona le coloqué la misma cédula. Miren que aquí va a estar el error. ¿Listo? Ahí donde está el 68. Cuando yo voy a colocar el 68 donde estoy buscando los datos, miren que él lo que hace es empezar a buscar el 68 de arriba para abajo y encuentra el 68. Y efectivamente, pues él coloca el nombre Mónica y el apellido Pérez. Pero realmente esto fue por un error, porque alguien digitó mal la cédula y cuando colocó la información, pues colocó el número 68 repetido. Entonces, el buscar B pues hace lo que tiene que hacer. Encontró el 68, el primero que encontró, y me trajo los datos. El segundo, que era que realmente el que necesitábamos, ¿sí? El que estaba bien, pues no lo muestra. ¿Listo? Ese es el problema de tener cosas repetidas, que solo va a mostrar la primera que encuentre. ¿Listo? Y cuando encuentra la primera, pues esa es la que muestra. En este caso, pues encontró Mónica Pérez. Si lo cambio, por otro número, pues automáticamente el buscar B, miren que se actualiza y cambia a Pablo Suárez. Esa es el pequeño problema que tiene donde usted repita los datos. Pero en este caso, pues tienen que cerciorarse antes de que no se repitan los datos. ¿Bien? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? ¿Alguna pregunta? No hay problema.
¿No? ¿Todo bien? Bueno, listos. Aquí en este caso, los nombres están separados y los apellidos están separados. Muchas veces no necesitamos las cosas así separadas, sino que vamos a tratar de unirlas, ¿sí? Y vamos a colocarla, por ejemplo, con el nombre Pablo y Suárez, pues todo junto. Para eso se puede utilizar una función que se llama concatenar. ¿Sí? Concatenar es una función de unir y esa función que une cosas, pues me va a unir los nombres, ¿sí? Donde los estoy colocando en la celda verde y los apellidos que están debajo. Entonces vamos a utilizar aquí eh, en esta celda como medio amarilla, vamos a utilizar la fórmula concatenar. Entonces voy a colocar igual la palabra concatenar, ¿listo? Concatenar. Y ahí me está preguntando qué es lo que quiere unir. Entonces yo le voy a decir que me una donde apareció Pablo, ¿sí? Que en este caso sería el nombre, punto y coma para separar. Y lo siguiente que voy a unir es Suárez, ¿listo? Que es el apellido. Entonces eso es lo que yo voy a unir. Con eso se utiliza la palabra concatenar. Y cierro paréntesis. Entonces miren que ahí me unió los dos. Me unió Pablo y me unió Suárez. El problema es que él no sabe que esos nombres y apellidos van separados. Entonces aquí hay que hacer una modificación. Toca agregarle unas comillas, un espacio y otras comillas. ¿Sí? Hay que agregar comillas, espacio, comillas. Bien. Punto y coma. Ahora sí el apellido. Miren por allá en la parte superior cómo está la fórmula. Dice concatenar I18, que es el nombre. Punto y coma, abre comillas, espacio, abre comillas, cierra comillas, punto y coma y el apellido. Esas comillas, espacio, comillas, pues lo que hacen es agregar un espacio, ¿sí? Entre el nombre y el apellido. Voy a presionar Enter y miren que ahí aparece ya Pablo Suárez unido mmm, con el espacio. Entonces, esos son tres elementos que uno puede unir con concatenar. Si yo busco otra cosa diferente, por ejemplo, otra vez volvamos al 50, pues mire que los datos cambian. Aquí quedó Ángela, quedó el apellido y aquí con concatenar pues los unió. Y ahí ya tenemos pues un nombre ya completo. ¿Listos? Esa es una forma de unir las cosas en el caso de buscar B. Porque buscar B pues solo me trae lo que está en una celda. Él no me trae varias celdas al tiempo, me trae una sola a la vez. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? Disculpa, ¿puedes volver a repetir la última parte que no me quedó muy clara? La de concatenar. Bien, la fórmula de concatenar es de unir. ¿Listo? Va a unir celdas y en este caso los valores de las celdas. Eh, lo que tenemos que hacer aquí a la hora de concatenar es decirle cuáles son las celdas que quiero unir. Entonces, si yo quiero unir, por ejemplo, pongamos aquí donde dice Juan, bueno, donde dice Pablo, ¿sí? Si quiero unir esa celda con otra celda o con los datos de otra celda, pues puedo colocar primero la celda F20, que en este caso es donde está Pablo, punto y coma, la siguiente celda, en este caso donde está Suárez, ¿sí? Que es G20. Y esas dos celdas pues van a quedar unidas. Y ahí pues me aparece Pablo Suárez. Eh, ¿Cuál es el problema ahí? Pues que no me tiene en cuenta el espacio y el espacio pues se coloca con comillas, tengo que abrir comillas dobles, ¿sí? Presiono ahora sí eh, la barra espaciadora una vez, ¿sí? Y vuelvo y cierro comillas. Eso es, esa parte que estoy escribiendo es para agregarle simplemente un espacio, ¿listo? Entre nombres y apellidos. Ahora sí, punto y coma, y selecciono la celda que tiene el apellido. Cierro paréntesis y enter. Entonces ahí ya me unió los dos elementos. ¿Listo? Sin embargo, pues aquí lo que estamos haciendo es unir dos elementos que son los de la búsqueda, ¿no? Y están en las celdas verdes. Entonces yo tengo que apuntar a las celdas verdes. Entonces aquí voy a cambiar a las celdas del nombre
y del apellido. Bien, para que se den cuenta pues que estamos uniendo Ángela Garzón. Bien, entonces cada vez que yo haga la búsqueda, por ejemplo 82, el resultado pues me aparece aquí, miren, por separado, pero con concatenar pues lo uno. ¿Listo? Esa es la forma de concatenar o de unir cosas. ¿No hay problema? Listo, gracias. Bueno, sin embargo hay una forma más, digamos, sin utilizar estas referencias a celdas para evitarnos pues este pequeño paso. ¿Cuál es el paso que estamos haciendo? Mira, aquí hicimos en esta parte la fórmula buscar B, ¿sí? Y por acá hicimos la fórmula concatenar. Entonces, digamos que ahí hicimos primero una función y después la otra. Entonces, son como dos pasos. Yo lo puedo hacer en uno solo, ¿sí? Y cuando lo hago en uno solo, voy a utilizar la palabra concatenar y adicionalmente voy a utilizar la palabra buscar B. Entonces, cuando yo utilizo dos funciones eh, en una sola, eso se llama una función combinada. ¿Listo? Entonces, dos funciones diferentes, cuando yo las coloco en una sola línea, pues son una función combinada. Y vamos a hacer una función combinada. Aquí donde está el cuadrito que dice combinado. ¿Listos? Entonces, ¿puedo utilizar lo que yo ya tenía o probarlo primero? Sí. Aquí, por ejemplo, tengo los nombres. El buscar B ya funciona. Toda esta línea que está arriba, ese buscar B funciona. Lo voy a aprovechar y lo voy a copiar. ¿Listo? Porque yo ya sé que ya funciona. Mire, ahí está trayendo el nombre Juan. Y este lo voy a reutilizar ahorita. Voy a ir a la celda combinada, aquí donde dice combinado. Y voy a empezar a escribir la función. En este caso, primero inicio con concatenar, que es la que une. ¿Y ahora qué voy a unir? En esta parte voy a utilizar el buscar B. Entonces me voy a ir a la barra de fórmulas y voy a pegar la fórmula que me trae el nombre. Ahí en ese punto es donde la voy a pegar. ¿Listo? O la puedo escribir. ¿Sí? La idea es que pues cuando la escriban toca verificar que quede bien escrita. ¿Listo? Para que la tengan presente. Escríbanla bien porque pues a veces ahí cuando la línea es bastante larga es cuando cometen los errores, ¿sí? De redacción. Bien, entonces ahí digamos que esa buscar B que ya la había probado, eh, pues sí funciona, me trae el nombre y pues yo la puedo reutilizar. En este caso, pues si me trae el nombre, coloco punto y coma, si esa es la parte del nombre, abro comillas, espacio, cierro comillas. Ustedes ya saben que esa es la separación entre el nombre y el apellido. Y voy a reutilizar otra vez la fórmula que tengo copiada, pero esta vez en vez del 2, ¿sí? Por aquí en la parte superior está el 2, le voy a colocar el 3. Recuerden que el 3 es para traer el apellido. ¿Listo? Entonces aquí cierro un paréntesis adicional para terminar la fórmula. Se ve un poquito larguita, sí, es una fórmula un poquito más larga, pero miren que solo la vamos a hacer en una celda. No vamos a tener que hacer este paso y después este paso. ¿Sí? Aquí solo lo vamos a hacer en una sola celda. Bien, ¿cómo sería entonces la fórmula? Concatenar es la de unir. Aquí en esta partecita está el buscar que me trae el nombre. Y aquí en esta partecita está el buscar que me trae el apellido. ¿Listo? Bueno, aquí en el centro está el espacio. Recuerden que hay un espacio. ¿Listos? Entonces, en esta partecita es donde van los buscar. ¿Sí? Ustedes ya conocen el buscar. Mira, aquí está la celda que yo busco, el rango, ¿sí? La columna que debo traer y la coincidencia exacta. ¿Listo? En este caso, miren que la diferencia aquí es 2, la columna de nombres, y 3, la columna de apellidos. Eso es lo que varía en la fórmula. Y ya solo con esta fórmula, pues yo puedo traer nombres y apellidos al mismo tiempo. Y eso se llama pues una celda, una fórmula combinada o una función combinada. Voy a presionar Enter y miren que ahí me trajo Juan Rodríguez. Bien, de una vez todo unido en la misma función, sin necesidad de emplear estas funciones que teníamos acá por separado. Esta es también una forma de hacer las cosas.
Mm, Ángela toca que de pronto saliendo de la sesión y volviendo a entrar puede ser que vuelva el audio. A veces es de la conexión. ¿Listo? Entonces, y siento que no me está escuchando. Bueno, em, entonces, esta sería una fórmula que es combinada. Si la hacen combinada, pues es un poquito más larguita. Miren que aquí está la fórmula un poquito más larguita, pero hace lo que necesitamos. Trae los nombres, trae los apellidos y una vez utiliza el concatenar. Cuando hay fórmulas combinadas, recuerden, ¿sí? Algo también bastante importante. Miren que donde dice buscar B, ahí no hay ningún igual. ¿Listo? Cuando están dentro las funciones, no se utilizan el igual. El igual solo se utiliza al principio. No vayan a volver a repetir ese igual porque les saca error. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre esta función combinada? ¿Duda? ¿Aclaración? Buenos días, profe. Qué pena es que en un momento se me fue el audio y no logré toda la explicación, la última parte donde combinas, donde añades pues buscar B. ¿Me la puedes volver a explicar, por favor? Bueno, la función que está ahí en la barra de funciones, esa es la función que me va a unir dos elementos. ¿Cuáles dos elementos? El buscar B, ¿sí? Que me trae el nombre, y el buscar B, que me trae el apellido. Entonces, ¿cómo se unen esos dos? A través de una función que se llama concatenar. La función concatenar pues es bastante importante porque va a unir una función separada que es la de nombres, una función separada que es la de apellidos. Entonces miren que aquí hay un buscar B para traer nombres y por aquí hay otro buscar B para traer apellidos. Entonces esas dos partes se pueden unir también en la misma línea. ¿Sí? Anteriormente la habíamos simplemente pues señalado a una celda que ya pues habíamos hecho el buscar B para traer el nombre, habíamos hecho el buscar B para traer el apellido y lo que hicimos fue unirlo, ¿sí? Con un concatenar. Eso fue lo que hicimos inicialmente. Eso hace que yo tenga que hacer pues dos pasos. Primero hacer las fórmulas por separado y después unirlas en otra fórmula. Mientras que cuando yo hago las fórmulas combinadas, pues solo necesito un solo pasito. Solo que la fórmula pues va a quedar un poquito más grande. ¿Listo? Bueno, entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, hay un 2 y aquí pues el 3 que es la columna que me está trayendo. Bueno, esa es básicamente la unión. Toca pues hacer las fórmulas bien. Cuando hagan las fórmulas por separado, pruébenlas, ¿sí? Así como yo probé primero aquí que la fórmula me funcionara, pues inicialmente toca probarlas. Si uno no las prueba, pues a veces se comete los errores aquí en la fórmula combinada o en la función combinada. ¿Sí? Y a veces uno no se da cuenta y no le funciona y no le funciona, entonces toca volver a mirar cómo está escrita, ¿sí? Que de pronto ese es el problema. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? No hay problema. Bueno, ¿qué pasa si yo aquí en esta celda donde tengo lo que busco, coloco algo que no existe? Por ejemplo, no sé, creo que el 44 no existe. Ahí me muestra un error, ¿listo? Eso que muestra ahí que dice ND es porque estoy buscando algo que no existe. ¿Sí? Entonces, no, de pronto no se vayan a preocupar, solo es verificar que de pronto el número no existe. Miren que aquí en la columna de cédulas no hay ningún 44, entonces por eso me está generando el error. ¿Sí? Entonces, eso es una de las cosas que uno a veces se encuentra con ese error y no sabe por qué. De pronto, si no hay nada, pues hace lo mismo, ¿no? Si yo no estoy buscando nada, la fórmula sigue funcionando y pues sigue mostrando, digámoslo así, el error. Hasta que yo pues coloque un número que sí existe y automáticamente pues las fórmulas deben funcionar. ¿Bien? Entonces eso puede llegar a pasar. Bueno, la otra función se llama un condicional, que es bastante importante tenerlo en cuenta.
Vamos a mirar por aquí. Listo. El condicional, que se llama sí, ¿sí? O la palabra sí, me permite hacer una prueba. ¿Sí? Eso es lo primero que vamos a tener que pensar, hacer una prueba. ¿Listo? Y de esa prueba solo puedo obtener dos resultados. Por ejemplo, yo pruebo dos números y pregunto si los dos números son iguales. ¿Sí? Entonces voy a preguntar, bueno, esos dos números son iguales y hago la prueba y efectivamente pues me doy cuenta si los dos son iguales. Entonces eso sería la prueba y la condición de esa prueba pues sería verdadera. Y lo otro que puede llegar a pasar es que yo compare dos números, por ejemplo, y los dos no sean iguales. Entonces si yo los comparo con el operador igual, pues ese operador me va a decir, no, esos dos números no son iguales. Y me va a colocar la palabra falsa. Entonces las salidas en este caso, lo que hay que tener en cuenta que los resultados van a ser dos. ¿Listo? Uno en caso de que la prueba funcione y otro en caso de que la prueba no funcione. Esas van a ser las dos opciones que vamos a tener. Y vamos a probarlo por aquí. Por aquí en la parte superior. ¿Listos? Bueno, entonces aquí voy a colocar un dato. Por ejemplo, el dato A. Y por aquí voy a colocar el dato B. ¿Listos? Y en esta celda que estoy coloreando como amarilla, bueno, pongamos como un naranja por aquí. Listo. Aquí voy a hacer la fórmula, voy a hacer el condicional. ¿Listo? Entonces voy a preguntar o voy a hacer la función. Igual, ahora escribo la palabra sí. Ahí aparece, hay varias palabras sí también acompañadas de otras funciones, pero nosotros necesitamos la que está solita. Y aquí me va a preguntar, ¿cuál es la prueba que va a hacer usted? La prueba la voy a hacer entre la celda A y la celda B, o entre la celda A que está de color amarillo y la celda que está de color como un azul claro. ¿Bien? Entonces la voy a seleccionar celda amarilla, ¿sí? Y voy a hacer una prueba. ¿Cómo puedo hacer una prueba? Con operadores como el igual. Entonces puedo colocar aquí igual, por ejemplo, o puedo colocar el mayor que, el menor que, ¿sí? O el diferente. Recuerden que eso los habíamos visto en la clase anterior. Y le puedo preguntar si lo que está en la celda amarilla pues es igual a lo que está en la celda azul. ¿Sí? Esa es la prueba. Miren que ahí aparece G3 igual a H3. Esa es la prueba que estoy haciendo. ¿Listo? Voy a preguntar si las dos celdas son iguales. Punto y coma. ¿Qué pasa si las dos son iguales? Esa sería la parte verdadera. ¿Qué pasaría si las dos son iguales? Por ejemplo, yo puedo escribir entre comillas, ¿sí? Son iguales. Y cierro comillas. ¿Sí? En caso de que la prueba sea verdadera, pues me va a escribir esa palabra que dice son iguales. Punto y coma, abro comillas, y en caso de que sea falso, lo voy a poner a escribir algo diferente. Entonces, por ejemplo, son diferentes. ¿Listo? Entonces aquí yo ya controlo lo que debo mostrar, ¿sí? En caso de que la prueba sea verdadera o en caso de que la prueba sea falsa. ¿Listo? Eso es lo que yo puedo controlar con el sí. De acuerdo a una condición que es la prueba, pues pongo dos cosas. O coloco son iguales en caso de que sean iguales o coloco son diferentes en caso de que sean diferentes. Y esto lo puedo cambiar por números. Ya ahorita hacemos la prueba con números. ¿Listo? Ahí me dice que las dos son iguales, porque aquí pues están vacías, miren, ahí no aparece nada y me dice que son iguales. Voy a escribir un número, por ejemplo el 3 y el 6, y ahí me dice que son diferentes. Miren que la respuesta es son diferentes. Voy a colocar el 4, por ejemplo, sigue siendo diferente. Voy a colocar el 4 a los dos lados. Ahí me cambia y me dice que son iguales. Bien, entonces esa es la función del sí. Voy a controlar las salidas. ¿En cuáles casos? En caso de que la prueba sea verdadera o la prueba sea falsa. Esos son los dos casos que puedo controlar. Por ejemplo, esto funciona con texto. Voy a colocar aquí hola
¿sí? Miren que hola y 4 pues son diferentes, ahí colocó que son diferentes. Y si coloco hola al otro lado, miren que ya me dice que son iguales. También funciona con comparando pues en este caso dos palabras. ¿Listo? Bueno, esa es una forma de hacer prueba. Por ejemplo, voy a colocar aquí el 3 y el 4, ¿sí? De nuevo, ya sabemos que son diferentes, pero en este caso voy a volver a hacer la fórmula. Voy a colocar igual, ¿sí? La celda amarilla, perdón, igual sí, que es la función, la celda amarilla, y esta vez voy a hacer otra prueba. Voy a preguntarle si la celda amarilla es mayor que la celda azul. Entonces voy a colocar el mayor que. ¿Listo? Esa es otra prueba que yo puedo hacer. Le voy a preguntar si es mayor que la celda azul. ¿Listo? Ahí simplemente cambié el operador lógico. Punto y coma. Y le voy a decir que en caso de que sea mayor, por ejemplo, me escriba un número. ¿Sí? Los números no se escriben entre comillas, ahí sí ya lo puedo escribir directamente. Me escriba, por ejemplo, 2000, en caso de que sea verdadero. Y en caso de que sea falso, le voy a poner a colocar, a que me escriba, pongámosle 10 nomás. ¿Listo? Y cierro paréntesis. Entonces, él va a comparar G3, va a preguntar si es mayor que H3, ¿sí? Y en caso de que sea verdadero, va a colocar 2000. En caso de que sea falso, va a colocar 10. Entonces, en este caso, voy a presionar Enter y miren que me colocó 10. ¿Por qué? Porque la celda amarilla pues es menor que la celda azul y realmente estamos preguntando si es mayor. Si fuera el mismo número 4, sigue quedando el 10. Si fuera, por ejemplo, el 5, aquí ya es mayor. Y miren que aquí aparece el 2000. Bien. Entonces yo controlo la salida en caso de que sea verdadero o en caso de que sea falsa la prueba. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? ¿Y en qué caso concretamente se utilizan estas fórmulas? Como en qué ejemplos para hacer. En caso de que yo necesite controlar esa salida y en caso de que necesite hacer una comparación entre dos celdas. Por No, ejemplo, sí, son por dos ejemplo. textos, son dos textos y esos dos textos pues los necesito comparar a ver si son iguales. Eso podría indicarme si yo le puedo dar un resultado como por ejemplo los dos textos son iguales. ¿Sí? Le puedo escribir y pues yo ya sé que los dos celdas son iguales. Cuando yo quiero comparar números, entonces miren que aquí estoy comparando dos valores. ¿Sí? Dos valores entre diferentes, ¿sí? Y puedo estar de acuerdo a esa comparación sacando un resultado. Más concretamente, por ejemplo, en un inventario, en una nómina, no sé, o sea, más concretamente en qué se puede utilizar estas fórmulas. ¿Qué puede hacer un inventario en este caso? ¿Necesita hacer alguna comparación? ¿Necesita tener una condición para colocar alguna respuesta específica? Por ejemplo, no sé, eh, aquí tenemos una celda que me dice que, no sé, que ayer teníamos 5 elementos y hoy tenemos 4. Si estoy comparando, por ejemplo, la cantidad de inventario que tengo en un lado y la cantidad de inventario que tengo en otro lado, pues puedo estar dando una respuesta. Entonces, por ejemplo, aquí, eh, no sé, eh, mm, nos faltan elementos. No sé, eso podría ser de pronto una respuesta. Y en caso de que suceda otra cosa, pues aquí le coloco otro texto, ¿no? Eso es lo que yo voy a controlar, el texto que debe salir en caso de que la prueba pues no se realice. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tengo que controlar y la prueba es lo que tengo que pensar, pues, qué es lo que debo hacer con esa prueba. Por ejemplo, pensemos que esto ya no son inventarios, pensemos que esto es, por ejemplo, que esto es una matrícula. ¿Listo? Y lo que yo voy a escribir, pues tiene que ser algún dato que yo necesito. Vamos a suponer que voy a borrar aquí estos datos, la fórmula, que debo pensar que la matrícula, por ejemplo, va orientada hacia un curso muy especial y resulta que yo me estoy matriculando a primero. ¿Listo? Y adicionalmente,
por ejemplo, puedo estar verificando si un alumno se está matriculando a un curso específico. De acuerdo a eso, puedo hacer, por ejemplo, que le den un descuento. Uy, se me fue una Z. Descuento. ¿Listos? Entonces, ¿cuál sería la condición? Que en caso de que él se matricule a primero, ¿sí? Que un alumno cualquiera, digamos que esto está separadito, que un alumno se matricule a primero, pues le vamos a dar un descuento. ¿Listo? Y le podemos decir de cuánto es el descuento. Entonces voy a escribir aquí, igual, si, la prueba, ¿sí? Esta palabrita que se refiere a la matrícula de primero, la comparo con lo que yo le vaya a escribir al alumno que se va a matricular, que está en la celda H3. Punto y coma. Y aquí le voy a decir, le voy a dar un descuento y voy a colocar el valor del descuento. Por ejemplo, le voy a dar un descuento de 2.500. ¿sí? Y en caso de que no sea igual a las personas de descuento, a los de primero, pues no le voy a dar descuento, le voy a colocar 0. Cierro paréntesis y enter. Bien, entonces, ¿qué pasaría si yo escribo en esta columna, aquí en esta celda, para qué curso va el alumno? Entonces voy a escribir, por ejemplo, segundo. ¿sí? Ahí no pasó nada, ahí quedó en 0. Voy a escribir, por ejemplo, que el alumno va para tercero. Y ahí quedó en 0. ¿sí? Voy a decir que va para quinto. Ahí no le damos descuento. Y ahora voy a escribir que va para primero. Y miren que ahí sí ya le damos 2.500 de descuento. Entonces, esto es reutilizable, por ejemplo, cuando yo necesito hacer comparaciones. Y esa es una forma de comparar. ¿sí? Para darle, por supuesto, un descuento en este caso. ¿sí? Yo controlo la salida de acuerdo a la comparación que estoy haciendo. ¿Bien? ¿Entendido o no? Lo que pasa es que toca pensar es qué comparación voy a hacer. O para qué necesitaría hacer una comparación entre dos celdas, por ejemplo. Entonces, eso sí es bastante importante, saber para qué se va a comparar algo. Por ejemplo, si yo les digo que ese descuento los aplico a los que están, no sé, a los que son, a los que se están matriculando también por primera vez, ¿sí? Entonces, o los que son nuevos. Entonces aquí puedo colocar, por ejemplo, nuevo, ¿sí? Y en algún momento, pues yo puedo decir si el alumno es antiguo o es nuevo. Entonces, aquí en esta celda, puedo utilizar algo que ya habíamos visto ayer, que se llama las validaciones. Entonces voy a colocar aquí validación, una lista y un origen. Entonces el origen lo voy a seleccionar de por aquí al lado. Enter y aceptar. Aquí voy a colocar entonces que hay un alumno nuevo y por aquí ya es antiguo. ¿Listo? Solo que me va a aparecer en la lista de validación. Entonces, estoy matriculando al alumno, entonces aquí hay un espacio donde yo le voy a colocar si es nuevo o antiguo. Le coloco que el alumno es antiguo y pues ahí no me hace ningún descuento. O le coloco que el alumno es nuevo y ahí sí ya me hace descuento. ¿sí? O me dice de pronto cuánto es el valor de la matrícula si es nuevo. Entonces eso ya depende de lo que yo quiera escribir. Y en este caso pues le estamos dando una comparación entre dos celdas, ¿sí? Para que me dé un resultado pues muy específico. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿No hay problema? Bueno. Volvamos a la parte de números. Vamos a quitar esta validación porque no necesito la validación ahorita. ¿Listo? Y vamos a pensar que dos números, por ejemplo, esto, y esto, y esto, y esto. Vamos a pensar que dos números los necesitamos comparar, o dos valores los necesitamos comparar. Necesitamos comparar, por ejemplo, 2000, ¿sí? Digamos que esto es un monto para una compra,
Y realmente aquí en la parte azul pues es lo que voy a anotar lo que yo compré. ¿Listo? Entonces digamos que yo compré 500 pesos. Bueno, acuérdense que esto se le puede colocar formato de pesos y todo eso. Bien. Supongamos que le voy a aplicar, bueno, pongamos otra vez el descuento. ¿Sí? Un descuento. Por compras superiores no sé, por compras superiores a 4.000. ¿Listo? Esa va a ser mi condición. Le voy a dar descuento en caso de que sea superior a 4.000. Entonces aquí cambiamos el monto a 4.000. ¿Listo? Ese es el descuento. ¿Listo? Aquí sería el descuento o el monto que le voy a dar descuento a las personas que compren pues superiores a ese valor. Y aquí voy a hacer la condición. Voy a colocar igual si la prueba, el monto, tiene que ser, recuerden que son valores superiores a 4.000, o sea que tiene que ser mayor a lo que yo, perdón, en este caso 4.000 tiene que ser igual, bueno, incluyamos el 4.000. ¿Listo? Ah, no, pues primero se coloca el mayor y después el igual. Digamos que incluyamos esas dos opciones, el 4.000 o superior. ¿Listo? Para que me deje eh, tener en cuenta eso. Ah, bueno, lo podemos invertir también. Esto también funciona de otras formas. Lo que yo compro, más bien, el 500. ¿Sí? Le puedo decir que si es mayor o igual al monto. ¿Sí? Entonces también es otra forma de hacerlo. Punto y coma. Y en caso de que sea mayor, pues le puedo decir que le doy un descuento de, pongámosle un descuento de 50 pesos. ¿Listo? Y en caso de que no, pues no le doy descuento. No le voy a dar descuento a ese de un valor específico. Enter. Entonces aquí no le estoy dando descuento porque lo que compró pues no es mayor a 4.000. Pongamos un 2.000. Ahí tampoco pues me está dando descuento. Y pongamos por ejemplo un 5.000. Ahí sí ya me daría en descuento. ¿Listo? Entonces esa también sería otra forma de comparar. Y pues yo controlo lo que esté saliendo. En este caso, en caso de que sea verdadero o en caso de que sea falso. ¿Listos? Ahí sí entonces un solo sí me controla dos respuestas. ¿Listo? Bien. Solo piensen en función de respuesta, verdadero o falso. ¿Qué pasaría si cumple con la condición, que sería verdadero? ¿O qué pasaría si no cumple con la condición, que sería falso? El problema es cuando necesitamos más cosas. Por ejemplo, aquí donde está la parte amarilla, necesitamos hacer una comparación y necesitamos tres respuestas. ¿Listo? En este caso, la respuesta mayor, la respuesta menor o la respuesta igual. ¿Listos? Si yo hago un sí, recuerden que solo puedo controlar dos respuestas. Entonces voy a comparar, por ejemplo, con un solo sí. Escribo igual sí. Voy a comparar si la celda 23 o donde está el 23 es igual, perdón, es mayor que la celda donde está el 40. Esa es una comparación. Y voy a escribir, por ejemplo, es mayor. Y en caso contrario, pues voy a escribir es menor. ¿Listo? ¿Qué pasa si una celda que es la verde es mayor que la celda azul? Pues me escribe es mayor. ¿Listo? Eso es lo que me va a escribir. Y en caso de que sea menor, pues va a colocar es menor. ¿Listo? Eso es lo que yo estoy controlando, las dos salidas. Bueno, en este caso me dice es menor. El 23, por supuesto, es menor que el 40. Voy a colocar, por ejemplo, 59. Y me está haciendo la comparación y me dice sí, el número es mayor. ¿Bien? Pero ¿qué pasaría donde sean dos números iguales? Pues él realmente me dice que es menor. Y ustedes saben pues que el 40 no es menor que el 40. ¿Sí? Ahí es donde necesitaríamos una tercera respuesta. Y que me dijera en algún momento que es igual. ¿Listo? Entonces, cuando yo necesito una tercera respuesta, como en este caso, voy a necesitar algo adicional. Y es colocar otro sí. ¿Listo? O sea, un sí dentro de otro sí.
¿Cómo sería eso básicamente? Coloco la fórmula sí igual sí, ¿listo? Abro paréntesis y hago pues la prueba, ¿listo? Por aquí está la prueba que tengo que realizar. Punto y coma. Y aquí donde está verdadero, pues coloco el valor. Por ejemplo, no sé, digamos que aquí está el valor en forma de verdadero. Punto y coma. Y aquí donde está falso, ahí es donde voy a colocar el otro sí. Aquí voy a empezar a escribir el sí. En este caso sería el segundo. ¿Listo? Eso es lo que voy a colocar. Entonces, los segundos sí, o cada vez que usted agregue un sí, se coloca donde va la parte falsa. ¿Listo? Y aquí vuelve y abre paréntesis, hace otra prueba, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo se redactaría en este caso. Bien. Voy a borrar esta partecita. Bueno, escribámoslo todo de nuevo. Entonces sería igual. Si hago la primera prueba, en este caso sería la prueba de la celda verde es mayor a la celda azul. Esta es la primera prueba que voy a hacer. Y en caso de que sea verdadero, pues le coloco es mayor, por ejemplo. O bueno, mayor nomás. No importa, igual yo puedo escribir lo que yo necesite. Mayor. ¿Listo? Eso es en caso de que sean uno mayor que el otro. Punto y coma. Aquí viene el otro sí. Entonces voy a escribir sí. Miren que aquí lo puedo seleccionar de nuevo. Y hago la siguiente prueba. Entonces ahora que quiero probar. Por ejemplo, si los dos son iguales. Entonces voy a seleccionar la celda verde. Le voy a preguntar si es igual a la celda azul. Miren, ahí viene otra prueba. Punto y coma. ¿Qué quiero escribir en caso de que sean iguales? Entonces le voy a colocar iguales. ¿Listo? Punto y coma. Y ahora sí que queda. Ya pregunté si son mayores, pregunté si son iguales, y ahora lo único que me queda es menor. ¿Sí? Como ya es, digamos, el resultado final, entonces yo no necesito hacer más pruebas. Simplemente coloco menor o es menor, como quiera. Cierro el paréntesis del sí que está dentro, el sí que hicimos de segundas, y cierro el paréntesis del sí que está de primeras. Bien, y esa es la fórmula de un sí eh, que se llama un sí anidado. ¿Sí? Cuando yo hablo de la palabra anidado, significa que yo coloco pues una función igual dentro de otra función pues similar, ¿no? En este caso 2sí. Bien, voy a colocar aquí otra vez mi anotación. Voy a ver aquí que tenemos el sí primero. Aquí está el sí. Número 1. La prueba lógica. Miren, aquí está la prueba. Estoy preguntando si G7, la celda verde, es mayor a la celda A7. ¿Qué pasa en caso de verdadero? Me coloca es mayor o mayor. ¿Sí? ¿Qué pasa en caso de falso? En caso de falso, ahí es donde va el otro sí. ¿Listo? Miren, aquí está el segundo sí. Ese es el segundo sí. ¿Listo? Entonces, en caso de falso, ahí es donde siempre va el siguiente sí. Entonces, si nosotros quisiéramos meter muchos más sí, pues siempre es en la parte falsa. Vuelvo y hago la prueba. Aquí hay una prueba. Puede ser una prueba similar, puede ser una prueba diferente, ¿sí? Puede ser pruebas muy diferentes. De pronto aquí, si ustedes se dan cuenta, hay un mayor que, aquí hay un igual, ¿sí? Esas son dos pruebas, digamos que diferentes. En caso de que sea verdadero, mire lo que coloca, ¿sí? La palabra iguales. Y en caso de que sea falso, me coloca la palabra menor. Esta palabra pues ya es como por descarte, ¿no? Ya tengo que son mayores, por aquí. Ya tengo que son iguales, entonces lo único que me queda es decir que son menores o que el número es menor. Y esas son las tres opciones de respuesta que necesito. Y voy a presionar Enter, ¿listo? Para que vean que aquí nos dice que son iguales. En este caso sí nos dice que son iguales. Si le coloco un número menor, pues me dice que es menor. Si le coloco un número mayor, me dice que el número es mayor. Entonces ahí ya tengo tres opciones. Pero para eso necesito dos sí, ¿listo? Entonces aquí voy a anotar dos
sí, y las respuestas en este caso son 3. Entonces él va aumentando. Si yo voy a colocar 3 sí, pues entonces las respuestas serían 4. Lo importante es pensar en las respuestas. ¿Cómo serían las respuestas en caso de, o qué necesitaría que me tuviera que dar 3 respuestas en este caso? Entonces, esta comparación pues me tendría que dar 3 respuestas a la hora de mostrar la información. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? ¿No hay problema? Bueno, entonces piensen, un solo sí, sencillito, un solo sí sencillo, me puedo controlar 2 respuestas, una en caso de verdadero y la otra en caso de falso. Y con 2, pues ya puedo controlar 3 respuestas. Esa es una de las cosas que me permite hacer cuando voy aumentando la cantidad de sí dentro de la fórmula. Y miren que esto se llama ya un sí anidado. ¿Listo? Anidado es cuando coloco una función dentro de otra, pero son del mismo tipo, ¿no? Si son diferentes, pues ya se llama combinado. Bien. En caso de utilizar el sí, también se puede utilizar de otras formas. Bien. Voy a reducir un poquito acá. ¿Listos? En caso de utilizar el sí, también se puede utilizar, por ejemplo, con otras palabras. Y voy a colocar igual, ¿sí? Una palabra que se llama contar. Y aquí hay una que se llama contar.sí. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la descripción? Dice, cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Bien. Entonces, él va a contar en caso de que yo le diga qué es lo que debe contar, que esa sería la condición. Voy a aplicar aquí contar.sí. ¿Sí? Y lo primero que me dice, ¿dónde está lo que usted va a contar? Entonces le voy a decir que está aquí. Voy a seleccionar el rango de lo que voy a contar. Y todos estos numeritos los voy a contar. ¿Listo? Voy a moverme un poquito más para acá. Listo. Entonces, mire que ahí seleccioné el rango de H15 a H23. ¿Sí? Eso es el rango donde voy a hacer el conteo. Y ahora me dice cuál es el criterio. Entonces le voy a decir que sea igual. Esos son números del 1 al 5. Le voy a decir que sea igual, pongámosle aquí comillas, 5. Que sea igual al 5. Vamos a ver si esto funciona con comillas. Y enter. No funciona con comillas. Entonces sin comillas. Vamos a ver sin comillas. Y estoy escribiendo algo mal. Entonces, cuente cuando sea solo 5 sin el igual. Vamos a ver. Listo, era sin el igual. ¿Qué hace esta fórmula? Me está diciendo en la fórmula, ¿sí? Que estoy teniendo acá, que hay un rango, ¿sí? Y en caso de que encuentre el número 5, pues él haga un conteo. Bien. Entonces eso es lo que va a hacer, un conteo. Y vamos a contar los números 5 de ese rango que acabamos de tener. Aquí hay uno, y este es el primero. Por aquí vamos al segundo, aquí está el segundo. Y por aquí está el tercero. Entonces miren que él contó 3 números 5. ¿Y qué fue lo que me dio aquí en esta celda? Pues el número 3. Entonces me está diciendo, hay 3 números 5. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, por ejemplo, esto es la nota más alta. ¿Cuántos sacaron la nota más alta? 3 personas. Que eso fue lo que conté acá. ¿Listos? Por ejemplo, le podemos decir también con otro que nos cuente los que sacaron, por ejemplo, un mejor promedio. ¿Listo? Supongamos que el mejor promedio es los que sacaron notas entre 4 o superior a 4. ¿Listo? 4 y 5, pongámoslo aquí. Esos son los que vamos a contar. ¿Cuántos serían los que sacaron ese buen promedio? Entonces voy a hacer la fórmula aquí. Voy a colocar igual, contar,
punto sí, el rango, no les olvide que toca decirle dónde tienen que contar, ¿sí? Punto y coma, y le voy a colocar, a ver si ahora sí me funciona, mayor a 3, y los mayores a 3 pues son 4 y 5, ¿listo? Cierro paréntesis y enter. Que hay algo que no me está funcionando, que es el ingreso de operadores. Entonces, un apóstrofe primero. Voy a colocar comillas y comillas. Vamos a ver si ahora sí. Listo, ahora sí. Entonces, le estoy preguntando si los números son mayores a 3, entre comillas. Ese es el problemilla de ese símbolo. Que necesitamos colocarlo entre comillas para que él entienda pues que esa es la prueba. Entonces me está preguntando, le estoy diciendo si encuentra números mayores a 3, pues cuéntelos. ¿Listo? Dentro de un rango. Eso es lo que hace el contar sí. Y en este caso encontró 5. Vamos a contarlos. Entonces por aquí aparece el 1, el primero, este sería el segundo, por aquí está el tercero, por aquí está el cuarto y por aquí está el quinto. Entonces mire que sí encontró 5 números que tienen un promedio pues alto. Y ese es el número 5 que nos está diciendo. Él simplemente cuenta de acuerdo a una condición. ¿Listos? Para que tengan presente esa condición es el sí y la otra palabra pues es contar. Lo mismo puede pasar con una suma, ¿no? Digamos sumar. En este caso sumar. Miren que aquí aparece sumar, punto sí. Eso significa que él va a sumar en caso de que se cumpla una condición. ¿Listo? Entonces ese sumar punto sí también se puede utilizar. Voy a cambiar aquí los datos. O insertemos una columna por aquí. Insertar. Lo que le dije insertar. Listo, ahora sí. Vamos a pensar que, por ejemplo, aquí hay valores de matrícula. El valor de la matrícula. ¿Listo? Que cada uno pagar. Entonces supongamos que los de 3 pagaron 2.000 pesos de matrícula. ¿Listo? Eso es lo que pagan los que tienen el número 3. Los que tienen el número 4, digamos que pagan, no, pongámosle menos, que pagan 1.000. ¿Listo? Digamos que los de 5 pagan igual, todos esos pagan igual. ¿Listo? Y los de 2, pongámosle que pagan 3.000. Bueno, entonces ahora digamos que estos son valores, ¿sí?, de lo que pagan de acuerdo pues a la nota que están sacando. Los vamos como a premiar. Les vamos a dar un valor de matrícula menor a los que sacan más nota. Y vamos a hacer entonces una fórmula, ¿sí?, de sumar. En caso de... ¿Cuál sería la condición en este caso? Por ejemplo, voy a calcular cuánto sería el valor total de las matrículas que pagaron los de cuarto y quinto. ¿Listo? Y los de cuarto y quinto, acuérdense que están pagando 1.000 pesitos en el valor de la matrícula. Entonces voy a decirle igual sumar punto sí, ¿sí?, el rango. Voy a sumar este rango, los valores, punto y coma, y le voy ahora a colocar ahora la condición o el criterio. Entonces el criterio va a ser que sean iguales a 1.000. Cierro paréntesis, voy a cerrar aquí el paréntesis y enter. ¿Cuánto es el total de las matrículas para los que tienen el valor de matrícula 1.000? Entonces miren que aquí hay 1.000, aquí hay 2, aquí hay 3, aquí hay 4, aquí hay 5. Y en total la suma me dio 5.000. ¿Listos? Esa sería otra condición o otra función unida con el sí. En caso de que se cumpla la condición, pues yo voy a sumar. ¿Listos? Uno es para contar, que es el contar punto sí, y el otro es para sumar, en caso de el sumar punto sí. Ahí es donde empieza a aparecer la palabra sí.
sí son condicionales y por eso pues siempre los tratamos como condicionales. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? ¿Preguntas, dudas? Profe, en una fórmula se pueden utilizar más de dos, ¿sí? En una fórmula se puede utilizar más de dos sí. ¿Estamos hablando de la de Sí. sumar sí y contar sí o estamos hablando No, de las solo otras? sí. De solo sí, sí, claro. Cuando dijiste los anidados, perdóname, ¿sí fue anidados que tú dijiste? Sí, aquí mira que estamos utilizando un sí anidado. ¿Listo? Mira que hay un sí y Exacto, dentro hay otro. ¿Y se pueden utilizar más? exacto. Claro, Sí. se pueden Ah, ok. utilizar muchos Será más. bien. Tú puedes seguir llenando de sí. Ahí, pero pues lo que te digo, pues toca pensar en la respuesta. Si yo necesito tantas respuestas, entonces pues necesito más sí. En este caso, pues con dos sí, tú puedes controlar tres respuestas posibles. Ok, profe, gracias. Bueno, ¿listos? Preguntas, dudas, aclaraciones, no hay problema. En la parte de arriba de la celda, yo vi que salió como un triangulito verde. ¿Qué significa eso, profe? Ah, eso es como una anotación. Vamos a ver. Vamos aquí a darle enter. Y tuviste un triangulito verde. ¿En dónde? Ah, aquí cuando coloqué valor o algo así. Que salió un triangulito aquí verde. Es como una nota que le dejan a uno. Esa nota puede ser, por ejemplo, que lo que estoy colocando aquí, pues como que tiene una inconsistencia en la forma de escribir. ¿Sí? Puede ser que aparezca eso. Pero aquí verde, verde, no me acuerdo. De pronto por En el los formato. primeros ejercicios lo vi. En los primeros, en los de buscar o en los de sí. Creo que fue en los de buscar, sí. En los de buscar, a ver. Creo que ya no está. Nos tocaría mirar ahorita. Pero casi siempre aparecen en una esquina. No, Eso, ya no lo vi. puede ser, bueno, cuando generamos el error, creo que fue. Sí, mira, ahí cuando generamos el error. Ahí nos está diciendo que hay como una ayuda, es como una nota de lo Ok, que está ok, pasando sí, aquí. es eso. ¿Sí? Me está diciendo, hay un valor no disponible para la fórmula o función. Entonces, él me está indicando con una anotación, me está diciendo, oiga, hay un problema. ¿Sí? Hay alguna inconsistencia que está pasando. Y en este caso, pues, eh, me está diciendo que el error que la celda que yo busco, eh, pues, digamos que no existe. ¿Sí? En la parte azulita yo no anoté nada. Entonces, por eso me está generando un error. Y esa es algo informativo, como para que yo vea por qué me está saliendo ese error. ¿Listo? Claro, ahí yo Profesor, ya un lo favor. corrijo, ¿no? Gracias. Bueno, ahí ya yo lo corrijo, porque la corrección, pues aquí en este caso era que yo escribiera algo para la buscar. ¿Sí? Y cuando ya yo escribo algo que busco, pues entonces la fórmula ya funciona. Si escribo algo que no está, esperemos que el 62 no está, él también pues tiene una inconsistencia y me dice, oiga, ese valor que usted está buscando como que no me funciona, ¿sí? Ese valor como que no está en la búsqueda y por eso le estoy generando un error. Entonces, póngale, digamos, póngale atención, es ese cuadrito que aparece ahí, ¿listo? El verde. El rojo sí es otra cosa, es una nota que uno deja, el rojo. Bueno, Ok, profe, gracias. listo. Ay, yo borré la fórmula. ¿Listos? ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Sí, porfa, tú puedes repetir ahí esa parte donde colocaste antiguo y nuevo que hiciste un cuadrito, apareció un cuadrito. Antiguo, nuevo. Eso era un condicional, ¿cierto? Sí. Aquí. Aquí esta parte, ¿sí? Estos dos es una lista. Una lista. Lo que yo hice es colocar aquí una lista de validación. Hagámosla aquí en esta celda. No, 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 fue Dato. cuando creaste el nuevo y el antiguo. Te metiste en la parte de arriba, hiciste te metiste un cuadro para poder colocar este nuevo y este antiguo, hiciste algo así. La validación. Sí, la La lista de validación. validación. Eso se llama lista de validación. Entonces, en esta celda que voy a colocar aquí como, pongámosle un color verde. ¿Sí? En esta celda verde voy a hacer una lista de validación. Entonces voy a datos, herramientas de datos, esta que tiene un chulito verde. ¿Sí? Le voy a decir que tome los datos de una lista. Miren que aquí selecciono lista.
¿sí? Y le tengo que decir dónde está la lista. Entonces aquí selecciono que la lista es nuevo o antiguo. O sea, se llama una lista de validación. ¿Sí? Y aquí ya me dice, mira, permitir lista, el origen pues es lo que yo acabo de seleccionar y presiono aceptar. Entonces aquí en este cuadro verde ya aparece un botón desplegable y me permite seleccionarlo de la lista. Ahí mire que aparece lo mismo, ¿no? Nuevo y antiguo. Eso es, se llama una lista de validación. Y ahí ya selecciono antiguo o selecciono nuevo, ¿sí? Lo que yo quiera. Entonces, de acuerdo a la lista que yo seleccioné del lado derecho. Eso se llama lista de validación. ¿Listos? Listos. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, duda, aclaración? Bueno, hay que hacer pruebitas con la función sí. Recuerden probar las funciones antes de que las ejecuten. Analícenla como si ya está dando lo que tiene que dar, ¿sí? Lo mismo hagan con el buscar B. El buscar B, miren si realmente el resultado es lo que ustedes necesitan. O de pronto están, no sé, apuntando a otra columna diferente, ¿sí? Por ejemplo, aquí les voy a generar un error que a veces es común. El rango, recuerden que es estas celdas azules, ¿sí? Este cuadrito que aparece aquí. Y resulta que esto es la columna número 1, aquí está, bueno, esta es la 1, está la número 2, está la número 3, ¿sí? Y resulta que, supongamos que aquí hay una columna 4 con unos datos, pero mi rango no cubre la columna 4, ojo, porque esta columna, pues, digamos que para el rango no existe, ¿sí? Y resulta que la fórmula yo en vez de colocarle 2 le coloqué 4 y presioné Enter. Entonces mire que ahí ya aparece otro error. Me dice, oiga, pero es que si el rango solo va hasta la columna 3, ¿usted por qué me pide la 4? Y entonces ahí genera un error, ¿sí? Porque el rango usted lo diseñó mal. El rango usted lo hizo muy cortico, ¿sí? Solo cubrió hasta la columna 3, hasta esta columna. Entonces no cubre la columna 4. Ahí es donde el problema está en el rango. ¿Qué tiene que hacer usted? Definir el rango. Si lo definió de esta forma, pues volverlo a definir. Y ahí sí ya no tiene que ser hasta G21, tiene que ser hasta H21. Si lo definió de esta forma. O coger a este señor que se llama empleados. Ir a la pestaña fórmulas. Administrador de nombres. Coger a este señor y decirle eliminar o decirle modificar. Aquí está modificar. Y abajo donde dice se refiere a, ya cubre la columna 4. Vuelve y la dibuja. Entonces vuelve y selecciona hasta la columna 4. Entonces es cambiar el tamaño del rango. Presiona Enter y aceptar. ¿Listo? Aquí ya vuelve ya aparece otra vez empleados y le dice cerrar. Entonces, pongamos algo que esté buscando aquí. Este señor no estaba funcionando con empleados, entonces ahora sí vamos a hacer la prueba con la palabra empleados. Empleados. Listo. Ese es el rango que acabamos de definir. Y Enter. Mire que aquí me trajo lo que está escrito en esa celda. Me trajo, bueno, E12G21, que es lo que habíamos escrito. Entonces ahí sí ya funciona. Pero ¿qué tuve que hacer? Redimensionar el rango porque antes estaba hasta la columna 3. Me tocó decirle no, ahora cubra hasta la columna 4. ¿Listo? Eso puede ser un error que les puede presentar a ustedes en caso de necesitar columnas que no existen, ¿sí? Dentro del rango que usted definió. ¿Listos? No les va a olvidar que eso sí es bastante importante tenerlo en cuenta. Que la columna que usted vaya a pedir, pues esté dentro del rango. Si no está dentro del rango, eso no funciona. Hay personas que solo crean un rango y solo seleccionan la primera columna. ¿Listo? Solo seleccionan la primera columna, entonces el rango está mal, porque ellos van a querer traerlo de la segunda y resulta que el rango solo cubre la primera. ¿Sí? El rango solo está diseñado para la primera, entonces cuando vayan a traer el dato de la segunda o el dato de la tercera, no les va a funcionar. ¿Listo? No se les va a olvidar ese pequeño detallito. Déjenme un segundo, miro aquí una cosa del taller número 3.
No, en este taller no es. Bueno, este taller, si no, estaba pensando en otro taller. ¿Listo? No les va a olvidar hacer la hoja de pago. Esto es con Buscar B. Lista de validación aquí en la parte superior. Y estos son con Buscar. ¿Listo? Todos estos son con Buscar. Entonces hay que ponerle cuidado mucho a la función Buscar. Y aquí en comisiones, pues sí son fórmulas. Por ahí habrá alguna con algún sí. Por aquí hay unas de sumar, de contar, en estos cuadritos que están aquí. Bien, por si de pronto se acuerda de esas formulitas. Si le presenta error, pues me pregunta. De pronto yo le digo, pues, cuál es el error en la fórmula. Eso sí, muéstreme la fórmula. ¿Listo? Cuando usted la escriba, esta partecita es bastante importante que me la muestre. ¿Listo? La parte de arriba, la fórmula. Pues yo la leo y miro a ver si de pronto ahí es donde está el error. Bien. ¿Alguna otra pregunta, duda, aclaración? No hay problema. Ok. Todos los que tienen problemas del sonido casi siempre es la conexión que están realizando. Entonces, digamos que si fuera general, eh, todo eso pues nos estaría sucediendo con todos, ¿sí? Y no con una persona pues en especial. Puede ser la conexión inalámbrica, eh, es casi siempre la conexión inalámbrica lo que hace tener problemas. Los que están conectados por celular a veces pueden sufrir por eso. Los que están conectados por portátil inalámbrico pues también. Entonces, esos son casi siempre problemas de conexión. Las de sonido casi siempre son eso. Y se escucha bien una vez y de pronto a la siguiente vez, pues sí, eso casi siempre es conexión. ¿Sí? El sonido también se afecta o se interrumpe con las conexiones. ¿Listo? Bueno. Sin embargo, está la grabación. No se les olvide que yo grabo las sesiones y las dejo guardadas. ¿Listo? Entonces, no se les olvide que eso también funciona. ¿Mm? Las sesiones quedan guardadas y ahí puede volver a mirar esa parte. Bueno, ahora sí, hablando de sesiones.